Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que nos atiende ya. Muy buenos días, presidente. Buenos días. Bueno, le voy a preguntar enseguida por Bertín Osborne. Me consta que ayer pasó usted todo el día grabando con él, en pleno escándalo por la aparición de su nombre también en los famosos papeles de Panamá, pero si le parece arrancamos con Mario Conde. ¿No tiene la sensación de que nos hemos metido en un bucle espacio-tiempo? Porque entre el bloqueo institucional y ahora la aparición o la nueva detención de Mario Conde, en fin, es como una vuelta a tiempos pretéritos, ¿no? ¿Me preguntas a mí? Sí, a usted, presidente. Bueno, lo que llama poderosamente la atención y deja perplejo a cualquier persona normal, de los que habitualmente somos respetuosos con las leyes, pagamos los impuestos, es que este señor, que es el segundo moroso de España con 10 millones de euros, que es una cantidad importante, venga disfrutando desde hace años de dos de las fincas más lujosas de este país, un Pazo que yo tuve ocasión de ver desde fuera, naturalmente en Galicia, que es algo al alcance solo de verdaderos potentados, y otra finca de 3.000 hectáreas con todo tipo de lujos, y a través de sociedades interpuestas todo el mundo sabe que las fincas son del señor Conde, y que venga disfrutando de esa vida de lujo y debiendo 10 millones de euros. Vamos a ver, aquí en España, Hacienda te impagas algo teniendo un bar, un camión o una casa y vamos, te liquidan en cuestión de meses. Y un señor de estos, que todos le veíamos en esas mansiones debiendo 10 millones de euros, gozando de un patrimonio que para otra persona normal estaría embargado hace años, porque todos saben que las propiedades son de él, más allá de que haya hecho una ingeniería financiera en la que es experto para ponerlo a nombre de otros. Es un escándalo que llama la atención y estamos hartos de ver dónde vive y cómo vive debiendo 10 millones a Hacienda. Ya digo, cualquiera que nos esté escuchando y haya pasado por las garras de Hacienda, siendo un pequeño trabajador autónomo o siendo simplemente un individuo que no haya pagado alguna cantidad de Hacienda, vamos, te vienen con una rapidez extraordinaria a quedarte con todo lo que posees. Y este señor pues viene gozando desde hace años de los privilegios como si no hubiera robado nada. Es una cosa que sorprende extraordinariamente. La poca diligencia en recuperar ese dinero, teniendo como tiene propiedades inmensas en España. Aunque no tenga su nombre, todos sabemos que son de él. Estamos absolutamente de acuerdo. Además, no sé, uno piensa que después de haber estado en la cárcel tal vez habría recibido un escarmiento, pero 23 años después le pueden caer de nuevo 12 años de cárcel. Es verdad que no devolvió el dinero, la responsabilidad civil, más allá de 1,5 millones, porque en su momento, digamos que el Banco Santander permitió que con esa devolución asistiera a la boda de su hija. Pero, ¿cómo se entiende que una persona que no ha devuelto la responsabilidad civil efectivamente salga de la cárcel y lleve una vida de majarajá? Pues eso es lo que deja a los españoles perplejos. Yo creo que más allá de la crisis económica, que es tremenda y que hay muchísima gente que está con la soga al cuello, porque hay pues del orden de 9 millones de españoles que ganan menos de 700 euros al mes. Yo creo que lo que está desmoralizando más a España es ver la diferencia de trato que reciben unos y otros, ¿no? Cómo parece que hay una impunidad para los grandes mangantes. Este señor está probado, esto no hace falta decir presunto, es un delincuente, ¿no? Es un delincuente, puesto que así lo han dicho los tribunales, que hizo desaparecer como mínimo probados 26 millones de euros y que no ha devuelto más que 1 y pico. No hay que ser un águila para intuir que eso está en algún lado. O sea, seguirle la pista a una persona que ha hecho desaparecer 26 millones no debiera de ser difícil, porque si paralelamente sigue llevando una vida, como tú has dicho, de marajá, porque es que vive exactamente como un marajá y además dando lecciones de moralidad al resto de los españoles, subido
en una autoestima que le consideraba o se consideraba mejor que nadie. Bueno, pues para eso están los instrumentos del Estado, para a través de los signos externos perseguir a este tipo de personas y dar un escarmiento para que al menos los que pagamos impuestos, los que llevamos una vida decente, nos veamos reconfortados en que aquellos que meten la mano lo pagan. Pero si la sensación que hay en la calle, que es la que existe, es de que el pequeño delincuente sí acaban cazándole y metiéndole en la cárcel si ha robado un coche o ha robado en una tienda, estos grandes delincuentes siguen viviendo una vida de auténtico lujo y van pasando los años y no pasa nada. Esto es lo que yo creo que, sumado a la crisis económica, hace que en España haya una especie de descontento general, de encabronamiento colectivo que se capta pues hablando con la gente, como hago yo habitualmente. La gente está perpleja. Es que lo que está apareciendo en España me recuerda a aquella hortera medalla del amor que se vendía en las tiendas, ¿no? Y que algunos compraban. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Bueno, pues ahora hoy sale más mierda que ayer, pero menos que mañana. Estamos en ese impasse donde no sabemos qué va a aparecer mañana. Y lo que va a aparecer mañana, por lo que estamos viendo, es más que lo que ha aparecido hasta ahora. Yo he dicho que todo lo que ha ido apareciendo no es ni el 5% de la corrupción que hay por ahí, ni el 5% ha aparecido. Usted fue profesor de Política Económica y Hacienda Pública hasta el año 1995. ¿Recuerda que en su época se pusiera Mario Conde como paradigma de joven con talento, genio de las finanzas, un ejemplo a seguir? Hoy yo le recuerdo, bueno, él hay que reconocerle que era un brillantísimo estudiante, me parece que fue el abogado del Estado más joven de España, con unas extraordinarias notas. Era un momento donde España parece que como salía de una situación de que nos consideramos un poco incluso inferiores a los demás, habíamos tenido una dictadura, y en esa transición el vender una persona de ese empaque, de ese vestir, de esos ademanes, de esa labia, donde todo el mundo le hacía la rosca, desde el propio rey, que recuerdo que es inaudito que los reyes acudan a un premio o a un doctorado, doctor honoris causa por una importante universidad de España, fueron los propios reyes a presenciar aquella investidura, que era tanto como poner a un español como prototipo de la España moderna, de poderío, de conocimientos, cuando realmente era una persona que tenía sus méritos, pero que llegó a creerse él mismo un rey, y claro, le llevó a una huida hacia adelante y a hacerse creer incluso que podía llegar a ser presidente del gobierno de España y que los ciudadanos le iban a votar. Claro, cuando iba pasando por las urnas y le iban dando palo tras palo, claro, se dio cuenta que ya le habían descubierto que esa prepotencia y que esa sabiduría no era para aplicarla en beneficio de los españoles, sino en beneficio propio. Pero la corte de aduladores del señor Conde, no hay más que pasar imágenes de archivo que están saliendo estos días de cómo lo más granado de España, la intelectualidad de España, la oligarquía de España, los de título nobiliario y empezando por la Casa Real, vamos, le hacían la ola a aquel hombre que se creyó el rey de España y que no era más que una construcción propia para delinquir y para hacerse más notorio y más rico, ¿no? Cuando eso lo descubrieron los españoles, porque quizá hubo un momento en que las encuestas sí veía la juventud española un modelo a seguir, se dieron cuenta que lo que este hombre quería poner en marcha era su bombo y su proyección personal. Cuando eso se descubrió, pues cayó en desgracia, pero él no se dio cuenta de eso. Siguió en una huida hacia adelante y hasta hace poco, que yo lo he visto en algún programa de televisión, pues seguía ofreciéndose como el modelo a seguir en este país para regenerar la vida pública
y la vida económica. Sí, sí, y además se lanzaba interminables sermones moralizantes desde esos foros. Déjeme que recuperemos la entrevista que Mario Conde concedió a nuestro compañero Risto Mejide. No sé si ha tenido usted oportunidad de escucharla, pero es curioso, porque él explica que no le hacía falta robar, que tenía mucho dinero en la cuenta corriente. En aquel momento se estaba diseñando un discurso, que es el discurso de hoy. En el año 1993 yo di un discurso con la aprobación del rey en el que dijimos cosas, señores, el modelo de partidos políticos está entrando en crisis. Señores, la clase política está entrando en crisis, etcétera. Hay, por tanto, que introducir ingredientes correctores, elementos éticos de solidaridad que permitan una asignación razonable y equilibrada de la riqueza. Ese discurso está hoy en la calle, es el discurso de hoy. Pero había que hacerlo hace 20 años. Creyeron que hacía peligrar el sistema. Es que los banqueros tienen que estar callados, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿A santo de qué? Cuéntemelo. Porque si no te pasa lo que te ha pasado. Ah, pero eso no es un problema de los banqueros, eso es un problema de una sociedad de súbditos. Si no hay justicia, a ver si nos acostumbramos, hay hombres. Y Goethe dijo hace muchos siglos, justo es aquello que conviene al que dicta la sentencia. Y eso se lo aprendió un señor que se llamó González y dijo, uy, aquí el final del cuento está en la judicatura. Y reformó el acceso del Poder Judicial y empezó a nombrar. Bueno, pues lo dicho, un señor que debía 13,5 millones a Hacienda mantuvo todo su lujoso patrimonio y nada se le embargó, eso es muy llamativo. Jesús, tú le trataste mucho. Yo le traté mucho, sí, le conocí desde el principio, desde cuando llegó a Banesto, cuando surgió, y conozco bastante su trayectoria. A mí me sorprende ahora que diga lo de antibióticos, porque él efectivamente se hizo rico cuando vendió antibióticos junto con su socio Juan Abelló a una multinacional italiana que era Montedison. Entonces lo vendieron por un sistema un tanto peculiar, que era hacer una ampliación de capital y cobrar los derechos de la ampliación de suscripción para no tener que pagar Hacienda. Porque esto se hacía de esta manera. Entonces, eso fue un pelotazo, ganó muchísimo eso fue un dinero pelotazo. Yo no me acuerdo de cifras. Sin impuestos. Sí, claro, porque lo hicieron con cupones de suscripción. Entonces, si ese dinero lo colocó fuera de España, que lo podía haber colocado, si ese dinero, que es el que dice que está trayendo, si ese dinero no lo tenía declarado y no estaba tributando por ese dinero, estaba cometiendo ahora otro delito. O sea, yo no digo que ese dinero, como está contando, él dice, no, es que esto es de mi fortuna anterior, pero su fortuna anterior procede de este camino, su fortuna anterior en el origen pagó poquitos impuestos o ninguno, y si lo tenía en Suiza, pues, y no se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y a la regularización, quiere decir que no lo tenía regularizado, por lo tanto estaba fuera de la ley. Por otra parte, este señor, desde que llegó a Banesto, y lo ha contado su socio Juan Abelló en muchas ocasiones, su único objetivo era ser presidente. Ex socio, que acabaron fatal después de la venta de antibióticos. Perdón, ex socio, acabaron fatal. Tienes razón, esta vez tienes razón. Él lo que quería, él organizó todo a través del banco para ser presidente del gobierno, y él lo que quería era montar en España una operación Berlusconi. Él era el Berlusconi. Pasaba por el control de los medios de comunicación. Pasaba por el control de los medios de comunicación y llegar a ser presidente de gobierno sin pasar por las urnas. De alguna manera que hubiera una especie de gran crisis como la que se provocó en aquella época. Acordémonos que fue la época de la corrupción de la época del PSOE, con Mariano Rubio en la cárcel, sí, de los GAL, de Roldán, de todo aquel lío. Entonces había también un clima social un tanto complicado. Entonces lo que él pretendía, presentarse como el salvador de todo aquello. Y la ironía o la anécdota final que yo contaría, que es muy gracioso, que si alguien ha visto las películas de Wall Street que protagonizaba Michael Douglas, pues parece un calco de su historia, porque en la segunda pelíula de Wall Street, está copiado, ¿no? es el magnate que que ha escondido un dinero en un sitio, pero está puesto a nombre de su hija, que su hija además está casada con... Bueno, eso a mí de verdad que me impresiona, Cristina, no, claro, te lo digo como madre, ¿no? Que acabes implicando a tu hija, a tu hijo, al yerno. No sé, entiendo que ellos se han beneficiado también de un ritmo de vida considerable, pero bueno... Es que me temo que ese modus operandi está generalizado. A veces de una manera subrepticia, quiero decir, que tú pones, por ejemplo, a tu mujer al frente de determinados activos, etcétera, y ella realmente no sabe nada, porque esto los jueces muchas veces lo exoneran, y muy a menudo sabiéndolo. Y lo cierto es lo que decías tú, yo creo que es la clave, que ellos se beneficiaban. Realmente toda esta gente vive de este contubernio, ¿no? Hombre, a mí me duelen dos cosas, o me producen perplejidad dos cosas, evidentemente. Una, que se deba
deban 10 millones de euros a Hacienda, me parece gravísimo, o sea, cuando se tiene una fortuna y cuando se tiene patrimonio en España. Y en segundo lugar, me asombra que vaya a volver a la cárcel, porque es que evidentemente este señor ya ha pasado por esa circunstancia. Entonces, no lo sé, o sea, no sé si calcula que le compensa ir determinado tiempo a prisión y después seguir viviendo a determinado nivel de vida. Pero él piensa que no le van a pillar nunca. O sea, claro, como todos los delincuentes. No, claro, pero es que él piensa que no le van a pillar. Pero vamos, se lo tiene por inteligente. Sí, no, y es bastante inteligente. Y sobre todo, ¿por qué alguien con 13.000 millones en la cuenta bancaria, como decía en esa entrevista, tiene necesidad de hacer un pelotazo como el que hizo en Banesto? Vamos, un robo a mano armada. ¿Por qué? Porque el dinero chama dinero, ¿no? Como dicen en Galicia. Pero ¿hasta dónde puede llegar la codicia, ¿no? Bueno, es que es eso. Y cuando tú te preguntabas, ¿cómo puedes implicar a la familia? Susana, ¿te sorprendes a estas alturas? No, lo hemos visto en el caso Rato también, que por Rato, cierto, Ruiz ojito, Mateos, es uno de los que faltan los Pujol papeles Ferrusola, de Panamá. sí, casualmente falta. No sé si No faltará llegar, por muchas horas, ¿no? Nos jugamos algo. Pero a lo mejor Hacienda tendría que hablar con el señor Abelló. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque, a ver qué es lo que sucede. Pero luego este señor se inventó una cosa que parecía el sueño español. Sí. O sea, yo era trabajador de Banesto cuando él llega y una revolución en el banco, parecía que nos íbamos a comer el mundo. Además, yo creo que nos contagió a todos, ¿no? Pensábamos que aquello iba... Hasta que, bueno, muy pocos meses después dijimos, esto va a ser un desastre, yo estaba acabando la carrera, etcétera, etcétera. Pero bueno, él vendió una moto, igual que ahora lo que estábamos oyendo, en los discursos que estaba haciendo. Pero vamos a ver, ¿cómo un señor puede hacer un discurso moralizante, ético y no sé qué, y luego ser el jeta más jeta de todos los que están en este país? Mucho de cómo somos los españoles, y lo rápido que olvidamos y en fin. Yo te recuerdo que Jesús Gil y Gil fue también un dios en este país y bueno, en fin. Bueno, son nos charlatanes decía ahora profesionales. El señor Revilla, los papeles. No. Dígame. ¿Quería hacer un comentario al respecto? No, bueno, pues parezco adivino porque tendría que cambiar el eslogan o la medalla esa del amor de hoy estamos peor que ayer pero mejor que mañana. Pues ahora hay que hablar ya minuto a minuto, porque probablemente pues antes de que acabe el día pues nos vuelva a aparecer otro escándalo en cualquier lugar. Había ya una especie de generalizada opinión entre una cierta clase política, no la mayoría, pero aunque un 10 o un 20% estén en ello, pues que aquí el que no cogía algo era tonto, y esto se ha generalizado, y esto es lo que ahora mismo tiene a los ciudadanos perplejos. Volviendo al señor Conde, es que el señor Conde, claro, se miraba al espejo, se veía guapo, dice, yo no soy más tonto que estos que gobiernan. Pero hay que recordar que Mario Conde, confesado, aunque no llegó a decir dónde había ido el dinero, fue el primer untador de políticos, porque aparecen ahí como 600 millones de las antiguas pesetas que explicó en Banesto que habían sido utilizados para untar a partidos y a personas. Cierto. O sea que este ya es un precursor de las financiaciones ilegales de los partidos políticos y de algún político en concreto. No recuerdo qué político en concreto. Señor Revilla, ¿trascendieron los nombres en su momento? ¿Cómo? ¿Trascendieron los nombres de los políticos él habló por Mario Conde? Bueno, se llegó a hablar de la UCD, ¿no? Y de alguna persona que, bueno, no vamos a mencionar, que ya no vive y que me merece todos los respetos, y además hay que entender que a lo mejor mentía, pero bueno, él mismo declara en ese juicio que una parte era para la clase política. Sí, es verdad, se habló en su momento de la figura de Alfonso Suárez. Creo que fueron 600 millones de aquellos tiempos. Sí, era la operación que se llamó Argentia Trust, o sea que y se dedicó a la financiación teórica del CDS. Pues exactamente. Si os parece, vamos a preguntarle por los papeles de Panamá, porque el último nombre español señalado en los papeles de Panamá ha sido el de Bertín Osborne. Ayer pudimos hablar con él en este programa, lo vimos especialmente enfadado por tener que dar explicaciones. Me consta que ha pasado con él en estas últimas horas, que ha estado grabando. Presidente, escuchamos sus argumentos y enseguida le pregunto.
Vamos a escuchar las explicaciones, compañeros. Está bien claro que yo di de alta la sociedad, que la di de alta ante Hacienda. Como todos sabemos, no es nada ilegal tener una sociedad, lo ilegal es no declararla, y yo en este caso pues lo hice. Viví en Estados Unidos en aquellos años, como muchos sabéis. Mientras yo llegue a España y la legalice, claro, eso es absolutamente legal y eso es lo que hice. Compras una parcela en España y la pones a nombre de esa sociedad. Y lo que hiciste 5 meses antes, a finales del 2015, es pagar las tasas atrasadas que no habías pagado porque la sociedad estaba ahí durmiendo, ¿no? No, la sociedad llevaba 16 o 17 años sin actividad ninguna, más que la compra hace 17 años de esa parcela, y que cuando yo la tuve que poner en garantía para que me dieran el dinero para pagar Hacienda, pues la empresa, la financiera que me daba el dinero me dijo: Bertín, tienes que legalizar esto porque si no, no sirve como aval. Pues ya está, llamé, dije: oye, ¿cuánto hay que poner? Tanto, pues toma, la puse de aval, me dieron el dinero y pagué Hacienda. Bertín, ¿por qué pusiste una finca en España a nombre de una sociedad que estaba tan lejos? ¿Por qué no la pusiste a tu nombre? Pues mira, porque la experiencia me ha demostrado que cuando yo voy a comprar una finca, un coche, un caballo, un cuadro, me vale el doble que a ti. Y entonces yo no compro nada, y yo no voy nunca en persona porque me cuesta más. Porque esa sociedad no la crea en su país, donde todos los españoles pagamos impuestos, donde entre todos pagamos hospitales, donde entre todos pagamos colegios y donde entre todos, por ejemplo, pagamos la televisión pública donde usted ha trabajado. Que como demagogia está muy bien, pero le repito, por si no se ha enterado, que yo hace 20 años no vivía en España ni residía. Porque por si no lo ha entendido, lo ha cogido ahora. ¿No repetirías eso mismo que hiciste hace unos años de que crear esa sociedad? Pero claro que no, hombre. Uno pues comete muchísimas tonterías a lo largo y muchísimos errores a lo largo de la vida. Y por la mayoría, yo he pagado por la mayoría. Entonces ya está. ¿De que no lo volvería a hacer? Pues claro que no. Bueno, seguro que tuvo usted oportunidad de hablar con Bertín Osborne sobre este asunto. De hecho, el propio Bertín dijo que le había comentado que apechugase, que aguantase un poco ahora la tormenta. Presidente, ¿qué tiene que decir sobre este caso? Bueno, pues imagínate con el estado de ánimo que en un tema concertado de hace ya tiempo, en un programa que quería hacerme también tiempo atrás, cuando estaba en la 1 y que allí al parecer me vetaron, yo ya tenía el compromiso de hacer este programa, se habían desplazado aquí como 30 o 40 personas. Tú tienes alguna experiencia conmigo en este aspecto, ¿no? Sí, no éramos tantos, pero sí, también nos desplazamos bueno, unos cuantos. Entonces, y el programa estuvo vetado en la 1, me dice. Curioso, esto no lo sabía yo. Yo sabía que estaban en conversaciones, lo que no sabía, y esto nos lo está desvelando ahora, es que el programa se vetó en la 1, se emitió en Antena 3 donde usted no está vetado, pero en la 1 no quisieron que se viese. Bueno, mira, voy a darte una primicia, supongo que no lo niegue él, le podéis llamar, ¿no? Hace ya meses, tenía mucho interés en hacerme ese programa que hace de En tu casa o en la mía, y incluso yo le dije, digo, pero vamos a ver, ¿en la 1 me van a poner a mí? ¿En la 1? Sí, ¿cómo no te van a poner? Digo, lo tienes crudo. Claro, pasó el tiempo y me dice, oye, que efectivamente me han vetado el programa tuyo y el que quería hacer o hecho a Pedro J. Ramírez. Digo, hombre, ya te lo dije yo no he estado en Prado del Rey en mi vida, ni en ninguna televisión pública del PP, fuera de la de Cantabria, porque no les queda más remedio, en la vida. Y así ocurrió. Bueno, una vez que ha fichado por otra cadena, parece ser que allí no tengo problemas, y como teníamos comprometido hacerle, pues lo hicimos. Y ayer, pues me desayuno con el tema de que aparecen los papeles de Panamá. Claro, lo primero, antes de empezar a grabar, digo, explícame qué pasa aquí, porque si hay alguien en este mundo que deteste y haya luchado contra los paraísos fiscales, soy yo, que ha escrito un libro, La jungla de los listos, donde pongo de manifiesto que el mayor problema que tiene la humanidad en este momento, más grave que el de la droga, es que haya 57 lugares en la Tierra donde unos caraduras, se calcula que el 20% del dinero del mundo está en esos lugares,
que matan más que la droga, porque claro, ese dinero no paga impuestos y somos los que tenemos la nómina y el pequeño negocio los que tenemos que mantener que haya una educación pública, una sanidad pública, una gente que no teniendo nada cobre algo. Digo, bueno, explícame, la versión que me dio es esa que os ha dado a vosotros, pero vamos a ver, aquí en esto habrá que distinguir los que moralmente no debieran de hacer eso y los que, además de que no debieran de hacerlo moralmente, es ilegal. En el caso de él parece que ilegal no es. Moralmente yo no lo haría nunca. Yo en mi vida se me ocurriría tener una cuenta en ningún lugar que no fuera en aquel país donde me han dado una educación pública y me la han pagado, donde recibo una sanidad pública a costa de los contribuyentes y donde yo tengo que ser el primero que aporte dinero para que no solamente yo, en plan egoísta, sino el resto de los españoles tengan unos servicios básicos. Esa es la explicación que me dio, pero no hay que ser fariseos. Aquí el problema está en los que autorizan que en este momento haya 57 lugares que tienen 20 billones de euros, que es, para que nos hagamos una idea, el 30% del dinero del mundo en unos lugares donde no se paga nada y donde son anónimos los poseedores de ese dinero. Y esos paraísos fiscales tienen nombres y apellidos. En una reunión del G20 y de un plumazo, en 48 horas, se pueden cerrar esos paraísos fiscales, porque el 70% pertenecen a esos países y el resto son países que basta una llamada de Obama o de Putin para que se cierren. ¿Por qué no se cierran? Porque los que tienen ahí el dinero son los que ponen a los políticos y mandan. Putin y los amigos de Putin, porque para eso utiliza testaferros, aparecen demasiado en esos papeles como para que tenga interés el presidente ruso en acabar con los paraísos fiscales. Y Cameron, pero quien habla de Putin, y el padre de Cameron. Efectivamente, Cameron, bueno, y algún ministro español. Vamos a ver qué opina usted sobre lo de José Manuel Soria, porque yo reconozco que a esta altura estoy despistada. El lunes niega la mayoría, además muy contundentemente. El martes admite que sí, que había sido administrador de una empresa privada en el Reino Unido siendo alcalde de Las Palmas.